Un bote sale de la orilla de un río y lo intenta atravesar en dirección perpendicular a la corriente. Si la velocidad del bote es de 32 metros por segundo, la velocidad de la corriente es 10 metros por segundo y el ancho del río es 120 metros, calcular. Bueno, entonces tenemos la siguiente situación. Entonces, ya saben ustedes que es un río, ¿cierto? Entonces hay un bote, como ustedes ya pueden observar, hay un bote que va a atravesar este río, ¿cierto? Y lo intenta atravesar en dirección perpendicular a la corriente. O sea, de este punto acá, ¿cierto? Perpendicular. Recuerde que estamos trazando aquí un eje de coordenadas, ¿cierto? En el eje Y, que sería en este caso, y en el eje X. Este sería el eje Y este el eje X. Bueno, entonces ya sabemos que esta lancha o este bote quiere atravesar este río perpendicular, ¿cierto? Entonces esta sería la velocidad de la lancha y esta sería la velocidad del río. Si la velocidad del bote es, entonces acá vamos a copiar acá los datos. Si la velocidad del bote, o sea la velocidad de la lancha, ¿cierto? Es 32 metros por segundo. La velocidad de la corriente es de 10, o sea B sub R, es de 10 metros por segundo. Y el ancho del río, o sea, ya nos dieron el ancho. De aquí, ¿cierto? Este sería el ancho. Y como es en el eje Y, pues le vamos a colocar aquí Y, ¿cierto? Entonces Y es de 120 metros. Calcular A, la velocidad del bote respecto a la Tierra. Recuerden que aquí hay un observador, ¿cierto? Este observador, él mide la velocidad del río, ¿cierto? Y observa que este bote va así, ¿cierto? Él también está mirando la velocidad resultante. Entonces por eso acá me está formando un rectángulo. La persona que va en la lancha o en el bote solamente está midiendo esta velocidad V sub L. Él, el que está montado aquí, solamente está midiendo esta velocidad. El observador está midiendo la velocidad del río porque él está viendo que se está moviendo hacia, el bote se está moviendo así, ¿cierto? Hacia la derecha, ¿cierto? Y observa que la trayectoria es así. Eso es lo que está mirando este observador. Y es lo que está midiendo también. Entonces, esta velocidad que ustedes miran acá es la velocidad que mide este observador que está ubicado en la Tierra. Entonces, la velocidad del bote respecto a la Tierra sería este, ¿cierto? La velocidad v sub t. Entonces, vamos a seguir acá. La velocidad del bote respecto a la Tierra sería v sub t. Velocidad respecto a la Tierra. Del bote respecto a la Tierra. Bueno, la B. Tiempo que tarda en atravesar el río. El tiempo que tarda esta lancha en atravesarla, si observen que si ambos tuvieran cronómetro, ¿cierto? Entonces, vamos acá a colocar dos. Si este tiene el cronómetro y este también, entonces estos dos llegan al mismo tiempo, ¿cierto? Esta persona sabe que va así, perpendicular, pero esta ve que hace esto. Los tiempos son iguales. ¿Sí mira? Bueno, entonces
hallamos el tiempo. La C, ¿qué distancia se habrá movido río abajo al atravesarlo? Entonces, esta distancia, nos están diciendo esta distancia, y está en el eje X. Por eso le puse X ahí. Pongámosle las flechitas. Bueno, nos están preguntando aquí ahora la distancia en el eje X. La C. La D, desplazamiento total del bote al atravesar el río. Nos están preguntando este desplazamiento, ¿cierto? Vamos a llamarlo delta, delta D, ¿sí? Para no ponerle X ni Y. Delta de esta distancia, ABC, o distancia D nomás, quitémosle el delta mejor. ABC, D, distancia D. ¿Cuál es esta distancia de acá hasta acá? Y la E dice la dirección del desplazamiento. Nos están preguntando por este ángulo. ¿A qué es igual ese ángulo? Bueno, entonces, este ejercicio se resuelve de la siguiente forma. Bueno, vamos a empezar a hallar la velocidad, ¿cierto?, del bote con respecto a este observador que está en la Tierra. Entonces, ya sabemos, ¿cierto? Utilizando nuestras fórmulas, sería la velocidad resultante. Recuerde solamente mirar un triangulito. ¿Cuál es el triangulito que vamos a mirar? Vamos a mirar este triangulito nomás, ¿sí? Bueno, entonces, la velocidad resultante, que es v sub t, ¿cierto? Recuerde utilizar teorema de Pitágoras, ¿cierto? Porque me forma un triángulo. Bueno, entonces, colocándolo así vectorialmente, quedaría así. La velocidad de la lancha más la velocidad del río. Acá está en forma de vectorial, ¿cierto? Y ahora, como me forma un triángulo porque hay dos componentes en el eje X y en el eje Y, entonces esta velocidad resultante, ¿cierto? Utilizando el teorema de Pitágoras, vamos a colocar acá teorema de Pitágoras, entonces quedaría velocidad resultante al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de estos dos catetos al cuadrado. Entonces acá quedaría velocidad L al cuadrado más la otra velocidad que es v sub r al cuadrado. Ahora, colocándole raíz cuadrada a ambos lados, acá me cancela este cuadrado. Entonces me queda velocidad v sub t y acá le vamos a colocar raíz. Observe lo que estamos haciendo acá. V sub L es 32 metros por segundo. Entonces acá seguimos. Esto es igual. Seguimos colocando raíz. Y entonces 32 metros por segundo. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado. La velocidad del río, 10 metros por segundo. También elevado al cuadrado. Listo. 32 metros por segundo al cuadrado. 32 por 32 me da 1024. Entonces seguimos. 1024 metros al cuadrado, segundos al cuadrado, más 10 por 10 da 100. 100 metros cuadrados por segundo al cuadrado. Y sumando estos dos, me queda así. 1024 más 100 me daría 1124, ¿cierto? 1124 metros cuadrados, segundos cuadrados. Y seguimos con la raíz. Listo. Ahora, la raíz cuadrada de 1124 es 33,53 metros por segundo.
Esta sería la velocidad vista desde un observador, ¿cierto? Que está por acá. Con respecto a esta canoa se está moviendo, lo está viendo así, ¿no? Entonces, él determina esta velocidad. 33,53 metros por segundo. Bueno, ahora ya sabemos cuál es la velocidad del bote respecto a la Tierra. Ya sabemos que nos dio 33,53 metros por segundo. Entonces lo vamos a colocar acá. ¿Ves usted? Es igual a 33,53 metros por segundo. Bueno, ya tenemos esta. Ahora vamos a hallar el ángulo de una vez, la dirección del desplazamiento, ¿cierto? Entonces aquí utilizamos tangente, ¿cierto? Vamos a hallar la dirección. Esta fue la A. Ahora vamos a hallar la B, la dirección del desplazamiento. Entonces utilizamos tangente. Tangente de teta es igual. Entonces observamos acá. Es cateto opuesto, ¿cierto? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces ustedes lo tienen que aprender de memoria. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto? Entonces, con relación a este ángulo, el cateto opuesto va a ser este, ¿cierto? Recuerde que estamos mirando las velocidades. Entonces, esta sería la velocidad V sub R, o sea, la velocidad del río. Sobre cateto adyacente sería V sub L, o sea, la velocidad de la lancha o del bote. Bueno, ya tengo esto. Y esto es igual, ¿cierto? Entonces ya sabemos la velocidad del río, que es 10 metros por segundo. Acá metros por segundo se va a cancelar con la otra que tiene las mismas unidades. Acá sobre 32 metros por segundo. Observen que se cancela metros por segundo y me queda 10 sobre 32. Al hacer esa división nos da, haciéndola con calculadora, nos da 0,3125. Y utilizando la calculadora para hallar este ángulo es igual a tangente inverso, ¿cierto? De 0,3125. Bueno, observen acá. Entonces yo coloco chi en la calculadora que ustedes tienen, chi, y presionamos donde está la tangente. Entonces estamos aplicando tangente inverso, o sea, el arco tangente. Y vamos a copiar estos números. Entonces copiamos los números 0,3125, cerramos, y esto igual a 17. Entonces ahora lo vamos a pasar a grados. Observe que en la calculadora hay un símbolo como este que ustedes observan acá, que es de grados, estos. Si le están observando estos. Entonces le damos ahí. Inmediatamente me quedó que el ángulo es igual a 17 grados 21 minutos, ¿cierto? 14,49 segundos. Vamos a utilizar, para que me quede todo bien preciso, vamos a utilizar todo este ángulo, ¿cierto? Bueno, esta es la dirección. La dirección, ¿cierto? De esta lancha. No iba así, sino va así, ¿cierto? Bueno, este es el ángulo. Bueno, hallamos la E. Esta era la E. Esta es la E. Bueno, vamos a seguir con otro. Bueno, ¿qué más vamos a hallar? Vamos a hallar eh, vamos a hallar el tiempo que tarda en atravesar el río. Esta sería la B. Ahora sí, la B. Bueno, aquí en la dirección del desplazamiento pues, podríamos colocar 17 grados 21 minutos, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a hallar el tiempo. Bueno, observa
vamos a hallar el tiempo observado, ¿cierto? O el tiempo que lo está registrando el que va en la lancha, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Distancia, o sea, la distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿cierto? Esta formulita. Bueno, entonces, la persona que va en el bote. Persona que va en el bote o en la lancha, ¿cierto? Cualquiera de las dos. Bueno, vamos a registrar a ver el tiempo que esta persona tomó. Y debe ser igual a la persona que está observando esta trayectoria, ¿cierto? Bueno, entonces, distancia. La distancia es y, ¿cierto? Porque él hace esto. Esta distancia y. La velocidad, v sub l, multiplicado por t. ¿Conozco y? Sí, 120 metros. Te vamos reemplazando. La velocidad de la lancha, 32 metros por segundo por el tiempo. Estos 32 metros por segundo que están multiplicando van a pasar a dividir. Te me queda 120 metros sobre 32 metros por segundo. Esto es igual a t, ¿cierto? Pero la t la vamos a poner aquí, o sea, el tiempo. Y hacemos la división. 120 dividido en 32. Eso nos da 3,75 segundos. Entonces, este es el tiempo que la persona que va en la lancha lo registra. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la persona que está aquí observando esa travesía de esta persona que está en el bote. Bueno, entonces ahora, persona observando desde tierra. Recuerde que el tiempo nos tiene que dar igual, ¿cierto? Te vamos a mirar si es cierto. Bueno, entonces, utilizamos la misma fórmula. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Inmediatamente despejamos el tiempo. Ya sabemos que el tiempo es igual a distancia sobre la velocidad. Bueno, vamos a mirar acá cómo esta persona está observando esto, ¿cierto? Esta distancia, la distancia de, no la sabemos, ¿o sí? No la hemos encontrado, ¿cierto? Nos toca hallarla. Bueno, entonces nos toca hallar esta distancia de, ¿cierto? Entonces nos toca hallarla y vamos a colocarla acá arriba ahorita. A ver cuánto nos da. La velocidad, bueno, esta distancia de, no la sabemos todavía, pero sí sabemos la velocidad del observador que está en la Tierra, que es esta, v sub t, ¿cierto? Acá sería v sub t. Vamos a hacer así, v sub t y esta d. Y vamos a hallar el valor de la d. Bueno, hacemos lo siguiente. Vamos a hacer aquí otra vez el plano cartesiano, ¿cierto? Este vector va así. Observen lo que voy a hacer. Bueno, acá está el ángulo. Solamente voy a mirar las distancias. Necesito hallar esta distancia. Esta distancia y la sabemos. La distancia x también la sabemos, ¿cierto? Acá lo podemos observar. La x todavía. Esta distancia no la sabemos todavía. Bueno, tengo esto. Podemos utilizar funciones trigonométricas. Ya sabemos que este ángulo es 17 grados 21 minutos, ¿cierto? Podríamos hacer lo siguiente. Recuerde que estamos utilizando este. Entonces, vamos a mirar qué es lo que tenemos. Tenemos y, ¿cierto? Tenemos el ángulo. Nos faltaría hallar esta distancia. Solamente tengo esto. ¿Qué función trigonométrica me sirve para encontrarla? Seno no me sirve porque seno es cateto opuesto, ¿cierto? Que no lo conozco.
sobre hipotenusa, que tampoco lo conozco. Entonces no me sirve seno. Queda descartado la función seno. Seno de teta no me sirve. Vamos a mirar coseno. Coseno de teta es cateto adyacente, que sería y, sobre hipotenusa. ¿Cierto? Conozco el ángulo, conozco y, entonces ahí ya lo puedo despejar. D es igual a y sobre coseno del ángulo. Haciendo el despeje, la y que está dividiendo pasa a multiplicar, y este coseno de teta que está multiplicando pasaría a dividir, entonces me queda y sobre coseno del ángulo. Y yo conozco el valor de la y. ¿Cuánto vale y? Vale 120. Entonces aquí 120 metros, ¿cierto? Sobre coseno, y entonces miramos cuánto nos dio el ángulo. 17 grados 21 minutos. Entonces en la calculadora vamos a colocar así. Entonces coseno de 17 grados, entonces usted presiona acá donde están grados, 21, ¿cierto? Vamos a utilizar todo para que nos quede más preciso. 17 grados 21 minutos, entonces le presionamos otra vez ahí, 14,49, y acá cerramos. ¿Cuánto nos dio? No quiero que me quede así, sino así. Entonces reemplazamos. D es igual a 120 metros sobre 0, ¿cierto? Si lo están observando, 0,954. Vamos a colocarle otro dígito ahí. Y ahora vamos a hacer la división. Aquí hice una aproximación. Acá aparece 0,9544 y después aparece un 7. Entonces de una vez este 44 lo convertí en 45. Listo, hice una pequeña aproximación. Ahora 120 lo vamos a dividir entre 0,9545. Y eso nos da 100, o sea, al hacer la división, esto nos da 125,72. Ya sabemos que es distancia, nos queda metros, ¿cierto? Entonces esta distancia es la que va acá. Entonces 125,72 metros sobre la velocidad del observador que está en la Tierra, ¿cierto? De este observador. Y esa velocidad t, v sub t, es de 33,53 metros por segundo. Si usted hace esta división, nos va a dar lo siguiente. T es igual, y nos da 3,75 segundos. ¿Qué quiere decir? Que nos dio igual, vea. Nos quedó igualito. Entonces, ese es el tiempo que tarda en atravesar el río. ¿Sí mira que son iguales? Entonces, el tiempo es igual a 3,75 segundos. Bueno, seguimos con la C, ¿cierto? ¿Qué distancia se habrá movido río abajo al atravesarlo? Esta distancia X. Bueno, acá observen que cuando yo hice allí está este desplazamiento total del bote al atravesar el río, que fue esta, ¿cierto? La D. Esa D es de 125,72 metros, ¿cierto? Cuando el bote estaba haciendo esto, ¿cierto? Con esa misma trayectoria, y el tiempo ya sabemos que fue 3,75 segundos. Bueno, entonces esta fue la D, para llegar al la D, el ¿qué? El literal D. Bueno, ahora seguimos. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta la C. ¿Qué distancia se habrá movido río abajo al atravesarlo? Entonces, esta distancia X nos falta. Lo vamos a hallar por dos métodos diferentes para que ustedes se den cuenta que nos tiene que dar lo mismo. Bueno, utilizando teorema
de Pitágoras, entonces tenemos lo siguiente. Observe aquí que nos toca explicarlo de esta forma para que usted lo entienda mejor, ¿cierto? Bueno, este ángulo no lo necesitamos, pero yo siempre lo pongo ahí. Bueno, ya esta D es esta distancia. Esta Y, ya sabemos que es esta otra distancia y X es esta, ¿cierto? Bueno, utilizando teorema de Pitágoras, recuerde que estamos mirando este triangulito de acá arriba. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual, ¿cierto?, a este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado, ¿cierto? Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos hallar el valor de la X. Entonces vamos a despejar X. Entonces quedaría así. Distancia al cuadrado menos este Y al cuadrado que está aquí sumando pasaría restante. Me queda menos Y al cuadrado y esto igual a X al cuadrado. Ahora colocamos raíz cuadrada a ambos lados. Observen esto. Acá se cancela, ¿cierto? La raíz cuadrada con el 2 y me queda X. Entonces me quedaría así en esta forma. Y esto igual a X. Esto que ustedes miran aquí lo voy a colocar acá abajo de una vez. X es igual a la raíz cuadrada de D al cuadrado menos Y al cuadrado. Esta D, ¿cuánto vale? Entonces observemos que esa D vale 125,72 metros, ¿cierto? Que es esta D que ustedes observan acá. Entonces, de una vez reemplazando, sería 125,72 metros, ¿cierto? Y eso va al cuadrado, menos, esta sería la D, ¿no? Ahora menos Y al cuadrado, ¿cuánto vale la Y? 120 metros al cuadrado. Recuerden que estamos hallando el valor de la X. Entonces ahora 125,72 metros y eso elevándolo al cuadrado, ¿cuánto nos da? Entonces de una vez con la calculadora lo vamos a hacer. Entonces ustedes colocan 125,72 y acá aparece X al cuadrado. ¿Sí, mira? Entonces esa es la que necesitamos. Entonces presionan acá, ¿cierto? Aparece este símbolo que elevado al cuadrado y presionamos el igual y nos da 15.000. Recuerden que en estas calculadoras esa coma que ustedes miran ahí es de punto de 1000, ¿cierto? O punto de millón. Bueno, entonces sería 15.805 y ese puntico es la de decimal, coma decimal. Entonces nos quedaría 805,5184. Pero vamos a hacer, vamos a copiarlo todo a ver qué pasa. Bueno, metros cuadrados menos, ahora seguimos con el otro, 120 al cuadrado es igual a 14.400. Entonces de una vez 14.400 metros cuadrados. Vamos a hacer la resta de estos dos. ¿A qué es igual? Te vamos a mirar. 15.805,5184 menos 14.400, eso nos da 1.405, ¿cierto? 1.405, y ahí seguimos con 51,84 metros cuadrados. Y ahora vamos a hallarle la raíz cuadrada. Bueno, entonces colocamos raíz cuadrada y vamos a colocar ese número. 1.405,5184. Podemos colocarle aquí para cerrar paréntesis, o si usted no quiere, pues de una vez. Y eso nos da 37. Vamos a, ¿será que si alcanza? Bueno, 37
37,49. Lo podemos aproximar a 37. Bueno, acá es 7. 37,49. Bueno, me quedó como feito. Bueno, entonces aquí esta X ya no alcanzan ustedes a ver ahí. Bueno, entonces lo vamos a subir. 37,49 metros. Ahora lo vamos a resolver utilizando funciones trigonométricas. Dese cuenta cómo es de fácil esto. Bueno, ahora utilizando funciones trigonométricas. Ya sabemos que esta distancia X es 37,49 metros. Ahora vamos a utilizar funciones trigonométricas. Vamos a utilizar la función tangente. Es tangente, vamos a colocarla acá. Tangente de teta es igual. Entonces, cateto opuesto sería X, ¿cierto? Bueno, X sobre cateto adyacente sería Y. Dese cuenta que estamos mirando las distancias. Aquí despejamos X. ¿Cómo despejamos X? Entonces, esta Y multiplica tangente. Entonces, quedaría X es igual a Y por tangente de teta. ¿Cierto? Entonces, ahora sí. Recuerde que no sabemos el valor de la X. Bueno, la Y vale 120 metros. 120 metros por tangente de teta, y teta vale todo esto. Vamos a colocarle siempre todo esto para que me dé este resultado. Entonces 17 grados, 21 minutos, 14,49 segundos, ¿sí? Todo, de una vez todo esto. Bueno, ¿cuánto nos da eso? Entonces vamos a utilizar aquí la calculadora. Entonces tangente 17 grados, 21 minutos, 14,49 segundos. Siempre presionen acá y va a salir así. Bueno, cerramos. Y esto igual a... Bueno, entonces no lo quiero en grados, no quiero en decimal. Entonces me quedó así. 120 metros multiplicado por 0,3125, ¿sí? Vamos a colocar así, 25. Bueno, multiplicando esos dos números, 120 multiplicado por 0,3125, observamos que nos dio 37,5, una aproximación. Entonces nos quedó bien, ¿sí? Metros. Esta sería la distancia allá por dos métodos diferentes y nos quedó igual. Entonces, ¿cuánto vale esta distancia? Esta distancia vale 37, acá aproximamos 5 metros. Bueno, listo. Vamos con otro problema. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas. Mi nombre es Natalia Giraldo. Mi nombre es Gabriela Torres Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas.